¿De verdad que la DTCC ha elegido a Stellar, a XLM y ha tirado por la borda XRP? XRP a la basura. ¿De verdad el activo que lleva años posicionándose como colateral del nuevo sistema monetario acaba de ser descartado por la espina dorsal de los mercados de Estados Unidos como es la DTCC, que ahora explicaremos qué es? ¿O lo que ha pasado es justo lo contrario de lo que grita todo el mundo en las redes sociales? Vamos a desmontarlo con calma porque aquí se está confundiendo la arquitectura con la apariencia. Así que primero vamos a detallar los hechos. Que la DTCC, que como digo es Depository Trust and Clearing Corporation, la cámara estadounidense que compensa y custodia casi la totalidad de los valores del país. Básicamente, la DTCC es la trastienda del mercado de valores de Estados Unidos, ¿vale? La entidad por la que pasan casi todas las compraventas de acciones, de bonos del país, para pues, apuntarse, anotarse, casarse comprador con vendedor, para que quede ahí emparejado cada uno y guardarse en custodia. De modo que cuando alguien compra una acción, entonces es la DTCC la que registra y garantiza que el cambio de manos se ha completado de verdad. Entonces, lo que ha pasado, para aclarar los hechos, es que la DTCC ha abierto una prueba piloto con la red Stellar para tokenizar acciones, ETFs y bonos del tesoro. Y esto es cierto, ha pasado, y de ahí ha salido el titular de que XLM le gana la partida a XRP o algo así, ¿vale? Lógicamente, la gente se lo cree cuando ve los titulares y aún más cuando ven que un día para otro o 2 días seguidos un token hace un porcentaje más alto que el resto. Y eso ya lo he vivido en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, cuando era maximalista bitcoiner, una altcoin subía, sí, pero ¿qué pasa con este, no? Entonces la gente reacciona inmediatamente, sí, porque lleva 3 días subiendo un montón, esto significa que es el cambio de paradigma. La gente no dice, sí, voy a largo plazo, pero no termina de entender mentalmente, emocionalmente esta diferencia, o más bien dicho, lógicamente, porque lo que hacen es reaccionar emocionalmente a los titulares y es lo que hace que los precios hagan potenciar aún más estas emociones. De hecho, el movimiento del precio es lo que manipula más a la gente más que los propios titulares, ¿de acuerdo? XLM o el token que sea te pueda subir unos cuantos días a 40% y ya dicen, bueno, cambio de paradigma, ¿no? Pero un piloto no es una coronación. Realmente el titular de esta prueba piloto, de estas sandboxes que ha estado haciendo la DTCC, esta noticia es la que confirma el movimiento del precio. ¿De acuerdo? A corto plazo. Y vamos a ver lo que realmente significa esta noticia, este titular para el largo plazo. Lo que la DTCC ha montado con Stellar es un sandbox, ¿vale? Una caja de arena es la traducción literal. Es básicamente un entorno de pruebas cerrado para ver cómo se comportarían los valores tokenizados cuando lo lanzaran. O sea, en el fondo, lo que han montado es el circuito donde ruedas un coche antes de soltarlo en la autopista. No es que hayan montado la autopista, sino que han montado este coche, este entorno de pruebas para ver cómo lo haría después en un entorno real. O sea, no es un respaldo de liquidación mayorista, es un experimento de capa de datos. Y conviene entender qué prueba la DTCC exactamente dentro de esta sandbox, esta caja de arena. Me hace gracia cuando hago una traducción literal de un tecnicismo en inglés, ¿no? Porque lo que la DTCC ha puesto a rodar encima de Stellar son funciones de capa de datos, no de capa de liquidación. Es decir, por un lado, la emisión del activo tokenizado, o sea, coger un valor real, una acción, un bono, un ETF, y crear su versión digital en su registro, digamos, su gemelo en forma de token. Entonces, esta prueba que hacen responde a la pregunta de ¿se puede generar bien este token que representa el activo tokenizado? Esto por un lado. El otro lado es la lógica de transferencia entre cuentas y el reflejo de la custodia. O sea, cuando ese token que acaban de probar pasa de una cuenta a otra, cambia de manos, dos cosas tienen que cuadrar. Por un lado, que el movimiento se ejecute, lógicamente, y también que el registro de quien posee o sea, la custodia, se actualiza al instante para reflejarlo, ¿vale? Entonces, la prueba que responde a la pregunta de cuándo el token cambia de manos, el libro de propiedad refleja esto sin errores, es esta prueba de lógica de transferencia entre cuentas y el reflejo de la custodia, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos la emisión del token efectivo, después esta lógica para ver si esta lógica funciona. Pero también hay un tercer factor, que es el comportamiento de los contratos inteligentes y la interoperabilidad entre registros. Es decir,
los contratos inteligentes son código que se ejecutan solo cuando se cumple una condición. Por ejemplo, si llega el pago, libera el activo. Si pasa algo, sucede esto, ¿no? Y la interoperabilidad es que registros distintos puedan entenderse y pues, pasarse información entre sí. Entonces, esta prueba responde a la pregunta de ¿esas reglas automáticas se comportan como deben y pueden hablar entre redes distintas? Entonces, todo esto creo que lo he explicado de una forma que no hace falta tener lenguaje institucional, económico o técnico. Todo esto, si lo entendemos, suena muy bien y útil, pero tenemos que tener algo claro. Nada de esto, por muy importante que sea hacia la dirección en la que vamos en el cambio de paradigma y de un mundo tokenizado, de lo que llevamos tiempo ya hablando aquí en Macroespeculador, nada de esto es liquidez transfronteriza, nada de esto es liquidación interbancaria, nada de esto es colateral. Son pruebas de cómo se mueve el dato, no el dinero, el dato, y en este pequeño matiz es donde está toda la diferencia. Además de que la arquitectura de la DTCC es modular, como un puzzle, ¿no? Corre varios pilotos en paralelo a la vez sobre registros distintos a la vez sin casarse con ninguno. Además, aquí yo sería escéptico, porque una cosa es lo que hagan público y lo que hacen no público, ¿de acuerdo? Si sabemos que están haciendo varias pruebas en paralelo es porque están probando modelos de activos tokenizados distintos, no eligiendo un activo de liquidación. O sea, que prueben Stellar para tokenizar valores no convierte XLM en el colateral del sistema, igual que probar un motor en un banco de pruebas no lo convierte en el motor de toda la flota, ¿no? Por eso lo de XRP ha sido descartado, que he visto algunos en los comentarios. Siempre sucede lo mismo, ¿no? Que una cripto sube un poquito hoy y tiene narrativa y simplemente ya vienen a los comentarios a decir ¡ay, qué pasa con esta, no! O sea, es confundir la apariencia con la mecánica. Y en ningún momento aquí estamos descartando XLM con la utilidad que va a tener de verdad. ¿De acuerdo? Simplemente estamos descartando en el episodio de hoy lo que realmente nos están diciendo. Y lo que nos están diciendo es confundir uno con otro. Eso es como quien me compara XRP con Bitcoin. ¿De acuerdo? Hay un número además que se está usando para inflar la noticia y es que son estos 4,7 quatrillions de volumen que mueve la DTCC al año. Y es muy chocante y es auténtico, sí, pero esa cifra es el volumen nominal que pasa por la cámara, no lo que se va a liquidar en XLM. Que un experimento de valores tokenizados corra encima de la red de Stellar no significa que esos 4 trillones se asienten en el token. Son dos cosas distintas y conviene no mezclarlas. Lo que tampoco hay que mezclar es que el sistema que se está construyendo no es de una sola vía. En toda la economía no tienes una sola necesidad en tu día a día, ¿vale? Hay varias capas y cada activo se asienta en la suya. XLM es la capa de tokenización y pagos de cara al público, las remesas, los micropagos, los activos tokenizados para el consumidor, lo que han estado probando en estas sandboxes, ¿no? Mandar dinero a México o a Filipinas. Es un token de pago para los pececitos como nosotros. Después tenemos XRP, que es la capa de liquidación ya mayorista, de colateral profundo, liquidez transfronteriza entre bancos, entre divisas, entre CBDCs, que es la liquidación interbancaria. Y hay también, además, una tercera capa que mucha gente olvida. Por ejemplo, tenemos HBAR, ¿vale? Que está orientada a la confianza computacional, al registro verificable de la actividad y es, digamos, si el nuevo sistema monetario que nos van a implementar es un edificio entero, cada una de estas, XRP, XLM, HBAR y los otros tokens de infraestructura, son un piso distinto. Tienen funciones distintas. O si queréis otra analogía, ¿no? Si XLM es la furgoneta de reparto que lleva el paquete hasta vuestra puerta, entonces XRP es el buque de carga que mueve los contenedores entre puertos, ¿vale? Las dos hacen falta. Las dos mueven cosas, pero no compiten por el mismo trabajo, porque no están en el mismo piso de este edificio. Los dos nacieron del mismo código original, eso es verdad, ¿vale? Hace más de una década, pero evolucionaron hacia estratos distintos de la arquitectura monetaria. Que compartan origen no significa que compartan destino. Y eso es lo que el piloto de la DTCC, esta prueba que han estado haciendo, realmente confirma. No que un activo sustituya al otro, sino que redes distintas sirven a pisos distintos del sistema financiero. Una para la tokenización de cara al público y otra para la liquidación institucional y otra para la confianza computacional, ¿no?
Otro para Trade Finance, como XDC, ¿de acuerdo? Otro es la capa de interoperabilidad, ¿vale? No es reemplazo. Claro, cuando alguien grita que XLM destrona a XRP, está mirando un solo piso del edificio y creyendo que es el edificio entero. Entonces, la caja está... El entorno de pruebas, la sandbox de la DTCC, vive en el piso de la tokenización de activos. El colateral profundo, en cambio, vive en otro piso. Vendríamos a decir que es la planta baja, la más importante, ¿vale? Al que ese piloto ni siquiera se asoma. Entonces, claro, el precio de un activo de este tipo sale de una relación que en el fondo es sencilla. El valor que fluye por la red, que es un concepto que ya hemos mencionado aquí varias veces, dividido por esa velocidad de la oferta efectiva que el sistema necesita. Y de ahí sale el valor por unidad. Esa velocidad, el concepto de velocidad, es una de las cosas que seguramente se me pregunta y se me repite más de no entenderlo, ¿vale? Lo hemos mencionado por macroespeculador más de una vez. Y yo no he inventado nada, ¿vale? Esta fórmula tiene más allá de un siglo. Tiene su origen en la ecuación de intercambio de Irving Fisher, que es básicamente una ecuación que publicó en 1911 en su libro The Purchasing Power of Money, pero Fisher además no la inventó él desde cero, sino que se basó en ideas anteriores, ¿vale? De economistas como John Stuart Mill y Simon Newcomb creo que eran 848 y 1885, o sea, más de un siglo ya tiene esta fórmula, esta ecuación, ¿vale? Entonces, esa velocidad, este concepto de velocity, no es la rapidez, lo rápido que se mueve el token. XRP de 3 a 5 segundos. No es la rapidez. Es básicamente cuántas veces la misma unidad cambia de manos en un periodo de tiempo. Si una unidad se compra y se vende sin parar, entonces su velocidad es altísima. En cambio, si se queda quieta, guardada en custodia, haciendo de reserva, siendo ignorada, rehipotecada, su velocidad se desploma. Y aquí XRP y XLM se comportan totalmente al revés. Por esto digo que es comparar peras con manzanas. XRP, a medida que la custodia institucional lo absorbe, ve como su velocidad, las veces que se intercambia de manos, se desploma, cae en picado, se queda inmóvil en tesorerías y pozos de colateral. Entonces, la oferta efectiva en circulación se encoge. Y cuando la oferta se comprime así, mientras el flujo crece, el valor que fluye por la red está creciendo, la densidad de valor por unidad sube. Es decir, cada vez este token, cada unidad vale más. En cambio, XLM funciona al contrario. Los flujos retail son solo de ida, del custodio al usuario, ¿no? Del usuario o cliente al comercio, del comercio al exchange. No se reciclan, no se quedan bloqueados en colateral. Entonces la velocidad se mantiene alta, la oferta nunca se comprime y el techo de precio se queda donde está. ¿Por qué? Pues porque a XLM le falta el mecanismo de absorción en custodia institucional que sí tiene XRP, lo que significa que no puede lograr ni la compresión de oferta ni la densidad de que fluye dentro de cada token que necesita un activo de colateral. Claro, XRP se mueve entre custodios, no entre clientes. ¿Vale? Va de tesorería en tesorería, de mesa de divisas a mesa de divisas, de nodo a nodo. En cambio, XLM se mueve al contrario, de custodio al consumidor. Es dinero que se gasta, no dinero que se ahorra, guarda o repignora y se utiliza como colateral. ¿Vale? Cuando un activo se absorbe en tesorerías, deja de estar disponible. No lo encuentras ya en el mercado porque está inmovilizado haciendo de respaldo. Entonces, esta oferta de que desaparece de la circulación es justo lo que hace comprimir el precio hacia arriba. Entonces, un activo que se gasta nunca desaparece de circulación porque vuelve a salir en cuanto entra, ¿no? Por eso uno tiene la capacidad de estos activos de aguantar su valor en vez de a echar aguas, ¿no? Y el otro no. Por eso XRP puede anclar las CBDCs que nos van a imponer a implementar, puede anclar corredores de divisas, liquidaciones interbancarias, mientras que XLM encaja en desembolsos de micropagos, ¿no? Digamos que conviven, pero no compiten. Son como el oro y la plata. XRP es el oro, XLM es la plata en esta analogía. Mirad el precio de la plata y el oro en comparación con hoy. XRP, el oro, más bien dicho, el oro, miles de euros en la actualidad. La plata, decenas, algún ciento que euros, ¿de acuerdo? Entonces, así que aunque la DTCC o cualquier otro use XLM para experimentos de tokenización, y sobre todo esto hace mucha falta remarcarlo, nos lo hagan público, algún interés tendrán,
sigue operando en un entorno de alta velocidad y baja densidad. Puede ser una vía de transacción, no puede ser un activo colateral, son funciones distintas, ¿de acuerdo? Y yo digo que no es casualidad que cuando todo está bajando después nos metan un activo a más 30%, ¿de acuerdo? Tenéis que entender. Y eso, tener un background de algo de trading, haber hecho algo de trading en la vida, va perfecto, porque entonces dejas de creerte los titulares y ves que muchas veces el 99% de titulares son simplemente confirmaciones para justificar movimientos del precio que los algoritmos del trading movidos por los que están encima tenían planeado hacer en primera instancia y nos ponen las noticias que les interesa para justificar este movimiento del precio. Porque si hay este movimiento del precio y no hay ningún tipo de justificación, sería demasiado obvio que todo el mercado está manipulado. Y además tengo una analogía para vosotros que os hará entender a la perfección a lo que me refiero, digamos, el jugo del episodio de hoy. Pero antes, recuerda que si te interesa seguir destapando el entramado con el que las infraestructuras institucionales están ejecutando el reset monetario, entonces suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción. Por ahí en la newsletter te avisaré por email cuando publique mis análisis como este, porque es la única forma de asegurarte que no te perderás episodios como el de hoy. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulas tú personalmente? ¿Es XLM y HBAR que has mencionado hoy uno de los que especulas tú? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20.000 métodos valen la pena de verdad? Pues es algo que comparto con los miembros de la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores donde los estudiamos a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes el enlace en la descripción o yendo a macroespeculador.com. Así que esta analogía que os quería hacer referencia, si lo pensáis como un almacén frente a una cinta transportadora. XRP es el almacén en sí, lo que entra se queda apilado, guardado en custodia y el stock, el inventario va creciendo. Siempre hay. Para que sea un almacén con éxito tiene que haber siempre inventario, ¿no? Porque cuando los clientes pidan algo, tú lo tengas disponible. Por eso acumula valor y puede respaldar el sistema, por eso puede respaldar las compras de los clientes que hacen porque tienes el producto en stock. En cambio, XLM es como la cinta transportadora. Lo que entra sale por el otro extremo al instante. La mercancía solo pasa, nunca se queda. Por eso nunca acumula nada que sirva de respaldo, ¿vale? Entonces, es de lógica si os hago la pregunta cuáles de estos dos puede hacer de reserva. El que guarda el stock, no el que se limita a dejar pasar la mercancía, que lo deja fluir, ¿vale? Eso es XRP frente a XLM. En términos financieros, XRP se comporta como un activo de tesorería, como el oro, ¿vale? Se guarda en custodia, vale mucho, se recicla por dentro en el mercado repos, ¿vale? Repo, recordad, es prestar un activo a cambio de efectivo con compromiso de, pues, que lo vas a revolver a comprar, ¿vale? Es muy usado por la banca para financiarse a corto plazo. Entonces, eso hace que XRP, el oro del nuevo sistema, baje de velocidad, se intercambie menos de manos y tenga una alta densidad de valor. En cambio, XLM se comporta como la calderilla del bolsillo, que circula sin parar y no se guarda mucho. Quiero que lo comparéis con vuestras cuentas bancarias. Muchos de vosotros o muchos de nosotros tendremos una cuenta bancaria donde hay mucho efectivo acumulado, ¿de acuerdo? El efectivo de emergencia, lo que quieres invertir, lo que sea. Y otra, tienes una cuenta en la que nunca pasas de los 1.000 euros. Una cuenta en la que pues vas a tener cientitos de euros y cuando está baja la rellenas un poquito. Esto es XLM. Las otras cuentas gordas es lo que es XRP. Es decir, que XLM es alta velocidad, baja densidad. Y ahora podremos hacer los números para rematar con esta fórmula de más de un siglo que hemos comentado, ¿no? Si tenemos un flujo de 5 billones, 5 trillones americanos al año, si XRP se mueve a una velocidad de 0,1 porque está siendo comportado como esta cuenta bancaria tuya en la que tienes el dinero ahí que no se mueve, que solo entra pero no se mueve, porque está inmovilizado en custodia y su oferta efectiva se comprime a 10 millones, porque la gente dice, no, el market cap. Ya hemos desmentido esto 1.000 trillones de veces. Tengo un episodio llamado La irrelevancia del market cap que explica cómo es la tontería y la métrica más grande que alguien puede utilizar como concepto para intentar deducir cuándo puede valer algo, ya no solo XRP, cualquier token, ¿vale? Entonces, con esto tenemos la valoración que el sistema le exige, que hace que se disparan las cifras de 3, 4, 5, 6 dígitos por unidad. Entonces, si metemos el mismo flujo
para XLM, si circula a una velocidad de 5 porque hemos quedado que es la cinta transportadora que hace que entre y salga mucho más rápido, porque se gasta y no se guarda y su oferta efectiva sigue siendo de miles de millones de unidades, el precio que sale al final del día, no a corto plazo, no el 30% que nos sube hoy, sino a largo plazo, al final del día, es de céntimos. De mucha revalorización, de por 2, por 5, por 10, muy bien, pero estamos hablando de la utilidad que tiene cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, es mismo valor que ha entrado por esta red que por otra, pero un resultado totalmente opuesto. Entonces, la diferencia no es ni la red ni la tecnología, es la velocidad y la compresión de oferta. Por eso XLM, aunque moviera exactamente el mismo flujo que XRP, no puede entrar matemáticamente en su rango de densidad del valor que puede llegar a entrar ahí, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de que el valor no llegue a entrar, quiero hacer esto, este detalle es muy importante, no es que no llegue a entrar, es que no se queda. Eso es lo que es la densidad, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Claro, las llamadas, digamos, entre comillas, alianzas de XLM, todas estas colaboraciones son públicas y se ven mucho. Visa, MoneyGram, o sea, empresas de cara al consumidor y se ven pues, precisamente porque son retail, porque el público tiene que conocerlas para usarlas. Las integraciones institucionales de XRP, en cambio, son opacas y es algo que llevamos estudiando por aquí ya bastantes semanas, ¿no? Van por detrás de acuerdos de confidencialidad, ¿no? De los NDAs, los Non-Disclosure Agreements, estos acuerdos privados, y detrás de los cortafuegos de las empresas. O sea, que veamos más titulares de XLM no significa dominancia. La apariencia retail no es lo mismo que la arquitectura mayorista. Quien grita que XLM destrona a XRP está cometiendo el mismo error en cadena. Confunde visibilidad con la importancia, confunde el piloto con la producción, confunde la tokenización con la liquidación, confunde el movimiento con la venta. Y aquí hay un dato que también nos ayuda a poner las cosas en su sitio. La persona que dirige la DTCC presidió el grupo de pagos globales que se fundó en 2016 en colaboración con Ripple. El primer grupo interbancario centrado en pagos globales con tecnología de registro distribuido. O sea, que la fontanería, las carreteras institucionales de la propia DTCC tienen el ADN de Ripple justo donde importa, en la capa mayorista, lejos del fondo público. En lo regulatorio hay otra señal en la misma dirección, que XLM no tiene vínculos con el BIS directos. ¿Vale? Bank for International Settlement, el Banco de Pagos Internacionales, el banco central de los bancos centrales, el que financió la Segunda Guerra Mundial por los dos lados, ¿vale? Está posicionado XLM, y eso no es ninguna novedad para todos nosotros, y ya hemos comentado varias veces que vamos en esta dirección de mercado de utilidad, pues aquí simplemente se está demostrando cuál es la utilidad de XLM. Pagos de consumo, remesas, microfinanzas. XRP está posicionado, en cambio, para el segmento el mayorista, encajar en los marcos interbancarios y se alinea con la regulación de liquidez y colateral. Carriles, carreteras, tuberías, como queráis llamarlo, regulatorias distintas. No se intercambia un activo mayorista por uno retail. Entonces, leer ese titular que diga la DTCC elige Stellar y descarta XRP no solo confunde el test, las pruebas que hacen con el sistema. Es que mira el escaparate y se pierde la trastienda. El escaparate, lo que ves tú es Stellar tokenizando valores a la vista de todos, ¿vale? La trastienda es la liquidación mayorista cableada hacia XRP, ¿vale? Con Ripple bajo confidencialidad. Así que seamos justos, porque tampoco se trata de despreciar la noticia. Yo solo quería aclarar la gran diferencia que la gente parece no entender. Y para ser justos tenemos que entender que XLM y Stellar es bueno de verdad lo que ha sucedido. Esta noticia que haya subido varios días seguidos, ¿vale? No es humo como tal. Que la DTCC se conecte a Stellar es un catalizador real y el mercado lo ha leído así. XLM se movió en torno a 10% en un día, después si lo miras ahora es un 30% total en los últimos días, o sea, a contracorriente del resto del mercado en ese momento, al corto plazo, por debajo de $1, que es mucho, bueno, lo ven infravalorado. Y Stellar tiene tecnología real, ¿vale? Liquidación casi instantánea, comisiones mínimas, una quema de oferta ya hecha que dejó su supply en torno a la mitad
de la de XRP. Esto es irrelevante más que simplemente un dato de curiosidad, ¿vale? Todo eso es cierto. No lo vamos a negar porque sería una tontería hacerlo, porque primero sería mentira. Igualmente estamos como confirmando que en efecto cada parte de este cuerpo que es el nuevo sistema financiero va a tener un órgano distinto dedicado exclusivamente a esto. Que una cámara del tamaño de la DTCC se moleste a probar tu red como es XLM, la red Stellar, ¿vale? Aunque sea una sandbox, es una validación que muchos proyectos firmarían sin pensarlo. Para Stellar es un sello de seriedad y el repunte del precio lo refleja. Pero hay que separar dos cosas que la euforia está mezclando. Una, que XLM puede revalorizarse dentro de su piso, el de la tokenización retail. Que vaya a subir a partir de aquí nos parece fenomenal, pero el piso, el techo, para llegar a ese techo, es un techo que es más cortito que el de XRP, que es, hemos dicho que era la planta baja, pero a lo mejor esto sería una mala analogía porque sería la última planta, donde el techo es el cielo, ¿no? O es la más alta de todas, ¿no? Entonces, XLM tiene un techo específico por adopción y por narrativa. Eso es real y sí, empujará el precio, pero estará limitado a este techo que tiene. Número 2. La revalorización institucional, la grande, la de 3, 4, 5, 6 cifras, la que sale de convertirse en colateral profundo del sistema no es XLM. Esa sigue siendo XRP, ¿vale? El error sería confundir la adopción de la red con la capa de valor del token. Que la DTCC tokenice encima de Stellar no convierte a XLM en el activo que capture el flujo de toda la economía mundial, ¿vale? XLM sube como vía de tokenización que gana tracción. Perfecto. Simplemente han decidido que era este el primer paso que querían probar o hacer público. Entonces XRP se revaloriza como el activo que respalda el sistema entero. Y quizás de todos los tokens ISO 20022, quizás será el último en revalorizarse. Quizás. ¿De acuerdo? Y nos da absolutamente igual. ¿De acuerdo? No es lo mismo y la diferencia lo es todo. Una red puede ganar muchísima actividad y aún así no comprimir su token en cuanto a valor y densidad. Si ese token se gasta en lugar de guardarse, adopción y captura de valor no son sinónimos. Mirad el euro, ¿vale? El euro o el dólar se utiliza muchísimo cada día y simplemente con 2 euros una barra de pan, ¿de acuerdo? Stellar puede llenarse de actividad de tokenización y XLM seguir circulando de alta velocidad sin densificarse, sin que aumente ese valor de forma estratosférica. Esa es justo la trampa de leer el titular sin mirar la mecánica por debajo. Así que recapitulemos antes de cerrar el episodio de hoy. No es que la DTCC haya elegido XLM, no es que XRP haya sido descartado, no es una competición por el mismo asiento. Lo que la DTCC hizo fue una prueba de capa de datos, una sandbox cerrada. Probó cómo se emite, se transfiere y se refleja un valor tokenizado encima de la red de Stellar. No probó liquidación mayorista, probó esto, ¿vale? No probó colateral, no probó liquidez transfronteriza. Esa es la frase que conviene grabarse a fuego. XLM se usó como vía de datos, no como vía de liquidación. Y la mecánica no engaña. Un activo que se gasta, que circula rápido y no comprime su oferta. Un activo que se guarda en custodia frente a su velocidad, encoge la oferta efectiva y densidad de su valor. Y el primero es XLM, el segundo que acabo de escribir es XRP. Esa diferencia no la cambia ninguna prueba piloto, ningún titular y ningún número grande sacado de contexto. Es una arquitectura de varios pisos donde cada activo ocupa el suyo. Entonces, una es la furgoneta de reparto y la otra es el buque de carga. Y el colateral profundo del sistema, el que comprime su oferta y densifica su valor a medida que las instituciones lo absorben, lleva años teniendo un solo nombre. La DTCC no eligió XLM, la DTCC probó XLM, ¿vale? Y probar no es coronar, el ruido confunde el movimiento con el caos, la estructura en cambio reparte cada activo en su capa, en el piso que tiene que estar para ir tú a hacer la actividad que sea que vayas a hacer en cada uno de estos pisos de este edificio que es el nuevo sistema monetario. Y la capa de colateral profundo no ha cambiado de inquilino. Entonces, el momento llegará. No porque estas macroespeculaciones sean predicciones, sino que las consideramos un diagnóstico, el diagnóstico de un sistema monetario terminal con los días contados, y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido.
Por esto, si vas en serio con la especulación de ciclos, te estarás preguntando, oye, Pau, ¿en qué otros tokens de infraestructura, aparte de XRP, macro especulas tú personalmente? ¿Cuáles de las 10 criptos bajo el estándar ISO 20022 valen la pena? Pues es algo que comparto en la Alianza, nuestra comunidad privada de macroespeculadores, donde las estudiamos a cada una de estas criptos a fondo. Siendo miembro encontrarás información confidencial con la que, pues aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Ahí comparto mis análisis privados, mi cartera, respondo tus consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros. Nos vemos en la Alianza, en el enlace que tienes en la descripción y también yendo simplemente a macroespeculador.com. Nos vemos dentro y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.